Ayer Argentina asistió a una de las rupturas institucionales más preocupantes y escandalosas de toda la historia. De toda la historia. Ni hablar del 83 para acá. Ni hablar. Lo explicamos largo al comienzo, no vale la pena volver a hacerlo, pero para que entiendas. No acatar un fallo de la Corte Suprema de estas características es despreciar el corazón mismo de un sistema representativo, republicano y federal. La división que exige de poderes. la división de poderes, el control de los poderes entre sí, que garantiza que la representación de todos los poderes tiene que estar justamente sí, en coherencia, en coherencia y que un poder controla al otro, con libertad, claro. y que la Corte define cuándo algo es inconstitucional o no, y que la Corte decide cuando hay disidencias entre provincias o entre una provincia y la nación, y sobre todo, para derribar el peor de los argumentos del kirchnerismo, que el hecho de que hayas ganado una elección no te da derecho a todo. El kirchnerismo todas las veces que puede te dice, no, yo esto lo hago porque me votaron. Y, ¿cómo le van a prohibir a Cristina ser candidata? Si ella la votaron, aunque haya robado, la votaron. Y a los jueces no los votó, y a nosotros nos votó la gente, por eso podemos hacer lo que queremos con el Estado. No, justamente, la razón de ser de una república es que no alcanza con que te voten, no sos el dueño de todo, sos solamente una parte más de un sistema. Bueno, el kirchnerismo siempre ha ido contra los límites, en este caso se ha excedido y mucho. Va a haber una denuncia penal contra el gobierno, ya hay, por este tema, y una de las denunciantes más importantes es Elisa Carrió, que está en línea de teléfono. Lilita, muy buenas tardes. Aquí Diego Leuco, Alfredo Leuco y Nico Diana, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Estamos en víspera de Navidad, así que siempre uno está bien. Sí, es un momento lindo del año. Y además ya dije hace un mes, ¿se acuerdan que le dije, bueno, después termina el Mundial y choca la Argentina y chocaron, porque están jugando los autitos chocadores. Esto es una de las formas más claras de la violencia institucional. ¿Se dan cuenta? Uh-huh. Choca ella contra los jueces y los acusa en vez de... Después, obviamente, a principios de diciembre, y ahora choca todo un gobierno. Básicamente lo que debería entender la ciudadanía es así. Miren, el estatus de la ciudad de Buenos Aires es equivalente al de las provincias argentinas. Claro. ¿No es cierto? Muy bien. La ley de coparticipación, ¿van escuchando o no? Sí, perfecto, muy atentos. Y yo estuve finalmente en la redacción de algunos puntos en la redactora, porque no estuve en el núcleo, pero no voté esa parte porque era el núcleo de coincidencias básicas, pero sí en la redacción final estuve. Entonces, ¿qué pasa? La convención le dio el estatus constitucional de ciudad autónoma que equivale a las provincias. Y lo que dice la Constitución respecto a la nueva ley de coparticipación que no se dictó, es que ahí va a entrar la coparticipación también de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, mientras eso no ocurriera, vale la ley convenio. Esto es lo que dice la ley Cafiero. Esa ley convenio se hizo durante el periodo de Macri por el traspaso de funciones que ejercía el gobierno federal a la ciudad de Buenos Aires, básicamente la policía, etcétera. Pero siempre les digo que daba la deuda de la Constituyente del 94, que la nueva ley de coparticipación tenía que la ciudad de Buenos Aires formar parte del reparto. Para que toda la sociedad argentina lo entienda, la ciudad de Buenos Aires aporta el 20% del PBI argentino. Ya. Y solo recibe el 2,90 de la participación secundaria, de una parte, digo, de la nación, porque como no está en la participación secundaria, 2,90. Claro. Es decir, lo que hizo el gobierno con otra ley, el gobierno de Fernández, es decir, bueno, esta plata que iba a la ciudad de Buenos Aires pasa a la provincia de Buenos Aires, un flujo. ¿En nombre de qué? Es una barbarie. Entonces, ¿a qué se vio obligado el gobierno que aporta el 20% del PBI nacional y que aporta a la ciudad de Buenos Aires el 26% de toda la masa coparticipable? Lo que tiene que hacer es aplicar impuestos, por ejemplo, a las tarjetas
porque prácticamente todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires se quedan sin recursos. Muy bien, se inicia la acción, es decir, lo que hace Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno es ir en una acción a la Corte. ¿Puede la Corte declarar en instancia originaria la inconstitucionalidad de la ley? Todavía no la declaró, Claro. pero dictó la medida cautelar. Sí. ¿Dónde se dice expresamente esto? Si alguna duda cabía, en el 43, última parte, de mi puño y letra está escrito en la Constitución del 94 que los jueces deben declarar la inconstitucionalidad de la ley en que se funde el acto lesivo. De modo tal que esta medida cautelar y esta competencia de la Corte no se discute y no la discutió el gobierno. Cuando sale la sentencia, lo único que tiene que hacer es el ministro de Economía, fíjense, el presidente, pero básicamente el ministro de Economía, que es quien lo asiste de acuerdo al manual de funciones, tiene que ordenar a la tesorería que ejecute la sentencia de la Corte. Y la tesorería tiene que comunicar este flujo al organismo financiero de la tesorería, que es el Banco Nación. Claro. Entonces, ¿quiénes son los culpables de la desobediencia en este momento? El presidente de la República, el jefe de gabinete, el ministro del Interior, porque es quien mantiene dentro de sus competencias las relaciones con la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y obviamente el ministro de Economía. Claro. Cuando no cumplen una sentencia de la Corte, ¿qué hay? Hay desobediencia. ¿Qué es la desobediencia en este caso? Alzamiento. Es la figura del alzamiento que está prevista, desobediencia, incumplimiento de los funcionarios públicos, etcétera, que está artículos 45, 230 inciso 2, 239, 248 y 249 del Código Penal, y además quiebre del sistema institucional, porque después de la Corte, el sistema republicano finaliza en la Corte. A ver, con el tema de la soberanía que recién decían ustedes, no, en las repúblicas la soberanía se despersonaliza en la Constitución. Claro. Es decir, por debajo de la Constitución está también el pueblo, mayorías y minorías, están los poderes del Estado. Por encima de la Constitución no hay nadie. Entonces, ¿quién se puede poner por encima? ¿Y quién es la última palabra dentro de la Constitución? La Corte cuando hay un conflicto en materia de una ley. Punto. Están en delito. ¿Qué tiene que hacer la Ciudad de Buenos Aires? Pedir la ejecución de la sentencia y ponerlos en delito ahí. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? En este caso yo lo hice como es diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Y todos los diputados nacionales que son de la Ciudad de Buenos Aires o lo fueron, y toda la coalición cívica de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, teniendo conocimiento del delito, lo ponemos en manos de la justicia. Esto es independiente de la vía que el propio gobierno, que es parte, Claro. el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actúe ante la Corte. Ahora, doctora. Son dos vías paralelas, hay que tranquilizarse, van a tener que cumplir la sentencia hoy, mañana, y la legislatura mañana, o hoy cuando se reúna, tiene que decir que se bajan los impuestos, que son estos que fueron forzados a aplicarse, y que la ley comenzará a regir el día que el flujo está, que la entrada, que la sentencia se efectivice. Es decir, es una derogación con una condición, que es el cumplimiento efectivo de la sentencia. Ahora, doctora, en esta Yo denuncia... no lo veía venir, por eso la coalición, además agradezco a Mariana Stillman. Es mentira que yo trabajé anoche, ¿eh? Sí. Yo estaba en un cumpleaños y estaba visitando a una amiga de 108 años, pero como yo ya lo sabíamos, los que trabajaron mucho fueron Paula Oliveto en toda la parte financiera, y por eso puedo explicar yo con tanta claridad ahora, y después Mariana Stillman también. Juan López, el presidente del bloque, y yo estábamos en una fiesta, así que hay que reconocer el trabajo. Yo estaba bailando el rey. Pero bueno, creo que en estos momentos tan difíciles hay que mantener la templanza, la calma. Ya digo, los que ejercitan la violencia la van a pagar, punto. ¿Y la van a pagar con qué? En la justicia.
Doctora, esto significa que la denuncia penal presentada por ustedes, por la cadena de responsabilidad que usted contó recién, es el presidente Fernández, el jefe de gabinete Mansur, el ministro del Interior Guado de Pedro, el ministro de Economía Sergio Massa. Sí, pero básicamente es los que los notificó a dos, que son los que tienen que, o están obligados a cumplir. De Guado de Pedro, Sí. se le notificó a Massa, que Massa, es el que claro. tiene que notificar la sentencia a la tesorería. Entonces, cuando algunos diputados o no sé, líderes dicen, es Batakis, no. Claro. Batakis no puede operar sin orden de la tesorería, salvo que se lo ordene directamente la Corte. Pero en realidad el esquema institucional, de acuerdo a las leyes de administración financiera, etcétera, es el ministro comunica a tesorería, tesorería comunica a que Secretaría del Tesoro de la Nación, que depende, por eso el principal responsable acá, incumplidor, es Massa, porque la Tesorería General de la Nación depende del ministro de Economía, notifica a Batakis y es un flujo. ¿Le saca a las provincias? No, porque este dinero se lo sacaron a Claro. la Ciudad de Buenos Aires, se lo pasaron a Kicillof, Sin duda. con total arbitrariedad. Ahora, De modo tal que miren que la Ciudad de Buenos Aires tiene un nivel de solidaridad en materia impositiva el más alto de toda la nación. Entonces, no puede ser que la gente que más impuestos paga, que contribuye con el 26% de los impuestos de la nación, se le quite además toda posibilidad de coparticipación de esos impuestos, porque a los que están estafando es a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. ahora, Y Capitanich instó, Ahí está. también lo ponemos en la denuncia penal, porque Sí. él llamó al alzamiento. claro, eso es lo que le quería preguntar. Claro. El rol de Capitanich, Claro, instando es al un desconocer. instigador del delito. Como instigador del delito está Capitanich. Así es instigador del delito, obviamente. Ahora, desde lo político, doctora, Guado de Pedro. Además, yo voy a decir algo, yo fui diputada también nacional por el Chaco, ¿eh? Sí, El Chaco es beneficiario de una de las provincias que en la vieja ley de coparticipación, dictada durante el gobierno de Alfonsín, es quizás la provincia que menos pueda quejarse. Está antes que Mendoza en la coparticipación de impuestos. mire usted. De modo tal que la menos afectada de todo es la provincia del Chaco, porque obtuvo en su momento una negociación que le permitió que estar antes en el reparto de coparticipación incluso que una provincia como Mendoza. No, yo le preguntaba por Guado de Pedro porque ya desde lo político él hizo un giro, como suelen hacer, diciendo que la oposición, en lugar de golpear las puertas de los cuarteles como durante la dictadura, están golpeando las puertas del Poder Judicial. O sea, todo... Sí. Este chico tiene yo creo que o es ignorancia o es mala fe. Yo prefiero la ignorancia, ¿no? Pero si no hay mala fe, lo cual está en delito. ¿Por qué? Porque la vía para solucionar los conflictos entre una ley, entre actos, es el Poder Judicial. Y a diferencia de otros países, en la Argentina, los conflictos entre leyes y actos, el control de constitucionalidad Claro. pertenece al Poder Judicial. Y esto es así desde el fallo de expropiación, municipalidad, me estoy repitiendo cosas de hace 200 años, pero no importa, que es Municipalidad de Buenos Aires contra Viuda del Hortondo, 1880, se trataba de la expropiación de la Avenida de Mayo, donde siguiendo Marbury versus Madison, que es el fallo más importante de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Suprema Corte de los Estados Unidos, se establece que el control de constitucionalidad, porque es al que le toca interpretar las leyes al final y su compatibilidad con la Constitución, le corresponde. Y el último tribunal es la Corte. Con lo cual, desobedecer a la Corte no lo hizo ni Videla. Claro. No lo hizo la dictadura, porque cuando la Corte le ordena salir del país a Timerman, yo me acuerdo porque además el abogado de Timerman, del periodista, era Genaro Carrió, tío mío. Sí, claro. Entonces, era abogado en ese momento, en plena dictadura. Toda la noche la Junta Militar decidió si obedecía o no la sentencia de la Corte. Y decidió que le iba a obedecer. Claro. Ese gobierno golpista que él dice, decidió obedecer. Claro. Este gobierno constitucional se convierte en golpista al decidir desobedecer.
Es impresionante. Lilita, ¿cómo estás? Nicolás Diana te saluda. Hola, ¿cómo le va? ¿Te imaginás también detrás de esto a Cristina? Digamos, ella está muy enfrentada con la Corte Suprema, tiene una pelea, te diría, casi personal. Y bueno, los que delinquen tienen problemas con la justicia. ¿Y crees que ella tuvo un rol activo? Incluso ¿Qué además... quiere decir? Yo maté a mis 5 hijos. Y yo estoy enfrentado con la justicia. Bueno, si usted delinque, si usted viola la ley, si usted atropella la Constitución, tiene problemas con la justicia. Punto. Está muy bien. Incluso, aunque la justicia sea injusta. Miren que yo tengo creo que 39 denuncias penales, ahora en este momento no tengo un solo antecedente, sí, pero me sometí a la justicia, es más, estuve sentada en el banquillo de los acusados, ahora están acusados los que me acusaron a mí, están procesados, pero nunca estuve diciendo voy a desobedecer, ¿cómo me van a denunciar a mí? ¿Por qué no? ¿Y por qué no a nosotros? ¿Qué quiere decir? ¿Que los que estamos en política no somos denunciables? Justamente somos los más denunciables porque son los mayores responsabilidades que tenemos. Yo ya no soy nada, ¿no? Soy una señora gorda de 66 años. Doctora, le hago 2 preguntas, estamos medio sobre el informativo, 2 preguntas que me interesan mucho. La primera, usted dijo, ya fuera del tema usted dijo que no lo va a apoyar a Mauricio Macri para una posible candidatura. Hoy usted ya tiene decidido quién tiene, como diría Carlos, inspectores, su candidato a presidente. No tengo inspectores, seguro, con toda sinceridad. Todavía no lo he decidido. La coalición cívica no, pero obviamente estamos hablando con todos. Cuando dije lo único que yo expresé es el famoso renunciamiento de Cristina no es tal. Claro. Ella, para tener fuero necesita ganar. No gana en segunda vuelta, hace un renunciamiento que además perdía, con lo cual, no renunció a nada. Claro. Lo que no dijo es que no iba a ser senadora, todavía. Entonces, ¿qué quiero decir? Igualmente ella va a tener detención domiciliaria cuando se confirme la sentencia y van a pasar aproximadamente 2 años. Seguro. Y la última pregunta tiene que ver con algo un poquito más amable. Después le quiero hacer una más. Sí, vos querés hacer una más, dale, que yo Le vamos a darle al chiquitito. A Diego, vale, sí. A Diego. No, yo quería preguntarte... Estaba por decir Dieguito, y dije, a ver si me confundo. No, por favor. A mí sabes que siempre me gusta preguntarte también por otras cosas, pues me gusta tu manera de expresar, qué sé yo, maneras de ver el mundo. Quiero saber qué te genera Lionel Messi. ¿Qué te pasa con Leo? Un entrañable amor, porque la verdad es que yo, si se imaginan que nunca veo un partido de fútbol, tampoco vi el Mundial porque le hice huelga a Qatar, como con la Sputnik, vieron que no me vacuné. Pero acá en el comedor se veía, ¿no? Y la verdad es que yo lo seguí mucho como persona. Lo seguí mucho porque la Argentina es muy cruel y devastadora con sus mejores personas. Entonces vi cuando, por ejemplo, me parecía una crueldad cuando lo criticaban tanto. Yo quería que ganen, ¿saben qué? Porque se lo merecían, porque él es un hijo del esfuerzo, porque ha mantenido los valores, porque no solo vale tener habilidad o genio, no pueden ser dotado, el don de la palabra, el don del juego, etcétera, pero hay que estudiar mucho, hay que esforzarse mucho, hay que tener templanza, constancia. Yo tenía miedo que si eran vicecampeones lo iban a matar. Entonces yo lo único que quería que ganen, porque tengo como una sensación de una ternura infinita por esa persona que pudo superar con su trabajo, su genio y con la ayuda de España y del Barcelona, algunos problemas de salud física y psíquica para convertirse, digo, por mérito, claro, en una figura mundial. Y yo creo que muchísima gente de muchísimas naciones vio el premio y a mí me gustaría que esta juventud vea eso, que no vale la habilidad, que no es todo día a día, que todo tarda mucho, que sin dolor no hay triunfo. Él le ganó, ¿saben lo que ganó? Es la vida, no el campeonato. Él se ganó su vida. Qué bueno. Y se ganó una familia maravillosa. Él se ganó la vida y nos dio vida a todos. La última esta sí, ya que metió la palabra ternura. ¿Quién es María José Pantoja? Ustedes saben que María José Pantoja, ustedes le tienen que hacer una entrevista.
¿Cómo no? Es hija del mayor matemático brasilero, es amiga mía, tiene 108 años, nació en Brasil, después se casó con alguien de Relaciones Exteriores, algún ministro o algo así cuando era joven, Sí. tuvo hijos, unos viven en Canadá, etcétera. Sus hijos tienen 80, 90 años. Ella es amiga mía desde que tiene 90, era mi puntera política en el Bridge, jugó hasta los 100 años. El brillo, qué Y bueno. entonces es concertista de piano, fue la primera traductora de la Ladi, ¿se acuerdan? En los 60, Claro, claro. porque es políglota, Qué bárbaro. maneja las energías, y entonces ayer la fui a saludar, estoy saludando a todos mis amigos de 90 y pico, de 100 y pico, pero va a cumplir 109 años, es una... Y además es adorable, y ¿saben qué me estaba tocando? ¿Qué? Es concertista de piano, y me estaba tocando tangos. Qué lindo, qué lindo. Es una maravilla, por eso saqué esa foto. Y por eso es Excelente. lindo terminar la nota con esto, con un mensaje esperanzador tanto de Messi Bueno, como de y María feliz- Pantoja, como de Y feliz Navidad, que cuando viene Jesús, dice así ella, ¿puedo decirla? sí, Sí. como no. Bombas de llama azul de miles de soles. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás. Esa es la frase de María José. Hermoso. Además de ser puntera. Muchas felicidades, Lilita. Gracias por Felicidades, este feliz tiempo, Navidad, Besos a todos. Chao, Que la feliz. pasen También en muy la Hanukkah, no se olviden, es Hanukkah. la Exacto. fiesta de la luz Hak judía. Samea Hanukkah. Hak Samea Hanukkah. Exacto, Ahí está. Hatzamea. Beso enorme, Chao. Lilita, gracias. Chao. Lilita Carrió, conversando con nosotros.